Saludamos a la senadora nacional María de los Ángeles Agnún, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Antonio, un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, primero hoy era un tema cortito pero concreto, ¿no? Porque estuviste, disculpame que te tuté, Sí. sobre un tema que hace al gas natural concentrado y una problemática de las obleas. ¿Por qué no me lo explicás para que lo entienda el taxista o más quién consume gas natural concentrado? Bueno, la verdad es que venimos trabajando con todo el sector de taxis, en el caso de choferes de remises. Habían dos puntos que nos planteaban los trabajadores del sector. Uno tenía que ver justamente con la renovación de obleas que vencían el día 30 de marzo. ¿Las Esto obleas para poder seguir cargando gas o las obleas cuando se vence el tanque? Las obleas, tanto para el tema de la revisión, que Sí. era necesario hacerla, que tienen un vencimiento, esas revisiones no se estaban llevando adelante, razón por la cual, bueno, tomé contacto con el interventor de Enargás, con el licenciado Federico Bernal, justamente con el objeto de plantearle la posibilidad de poder avanzar en autorizar a aquellos trabajadores y a aquellos también talleres que son los que realizan la revisión a que puedan llevarla adelante. A raíz de eso, el Enargás lanzó una circular mediante la cual autoriza a poder realizar esta revisión. Ustedes saben que muchos planteaban la prórroga. Lo cierto es que Enargás estaba muy atento a esta situación en virtud de que frente a una prórroga se estaría eludiendo el control necesario, Ujú, por el peligro que esto puede significar, ujú. tanto para quienes trabajan en el sector como para la comunidad toda. Ese contralor tiene por objeto evitar cualquier tipo de peligro, tanto para quien conduce como para la comunidad. A raíz de eso lanzaron justamente una circular para poder llevar adelante esta actividad con un protocolo digamos, de autorización, tanto a los talleres como una autorización para poder realizar la renovación de las obleas. Y por otro lado, otro de los planteos que nos hacía el sector, tanto de peones de taxi como de choferes de remises, tenía que ver con que ellos habían quedado excluidos de este ingreso familiar de emergencia, del IFE, que es este ingreso que, digamos, de 10.000 pesos, para poder garantizar que aquellos sectores, tanto monotributistas A y B, como en el caso de quienes perciben asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, y en el caso concreto de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, puedan acceder a ese beneficio. En realidad nosotros nos pusimos a estudiar el tema y advertimos que el caso de los peones de taxi se asimila a la situación que viven los empleados y empleadas de casas particulares. De hecho, la FIP los incluía dentro de la misma resolución. Por tanto, en ese caso pedimos una ampliación del ingreso familiar de emergencia para que alcance tanto a peones de taxi como a choferes de remises. Ahí tengo una pregunta, porque la categoría de monotributo A y B, hay categorías como la C y la D, que seguramente el año pasado a lo mejor facturaron para estar en esa categoría, te diría hasta la E, te diría, pero que este año están con facturación cero. Y están Sí. y muchos que son emprendimientos familiares, que son dos o tres monotributos dentro de una misma casa. Este, Esas categorías de monotributo están con problemas también. Sí, claro. A ver, hay una caída muy importante de la actividad económica, producto, bueno, de la emergencia, obviamente, por la cual se estaba ya atravesando previo a la pandemia, una emergencia reconocida por el propio Parlamento de la Nación Argentina a través de esta ley de reactivación productiva y de solidaridad social que fue sancionada en el Parlamento de la Nación. Se han agravado, por supuesto, las consecuencias de esa emergencia fruto del aislamiento forzoso y de la ralentización de la economía que se ha producido como consecuencia de ello. Nosotros estamos analizando distintas alternativas para el caso
del resto de los Digo, monotributos. porque, a ver, estamos hablando, porque a lo mejor la gente no lo entiende, Marilyn, estamos hablando de gente que a lo mejor podía facturar hasta 100.000 pesos mensuales, de los cuales una utilidad del 35%, a fin de mes se encontraba con 35.000 pesos. No era tampoco, wow, estaban salvados. Pero esa persona que generaba servicios, te digo, muchísimos periodistas, que es una cosa que uno conoce, que este año prácticamente viene en enero, febrero, marzo, abril, facturación cero. Y cuando te digo cero, es cero. Entonces, me parece que hay un hueco ahí, porque después más arriba, que probablemente pueda tener algún ahorro, y todavía puede a lo mejor estirar un poquito más, ¿no? Sí, Cambiar de algunos hecho dólares. sí, de hecho se han inyectado también recursos del propio Estado para sectores, digamos, de distintas actividades económicas, tanto el fortalecimiento de ingresos para los que tienen menos de 100 empleados, para los que tienen más de 100 empleados, Y Marilyn, esta red pero EPRO, vos sabés, me sale el vos, perdón, vos sabés que y hay 40% de empleados en negro, en un sector donde son empleados pero están inscritos como monotributistas. Que pedir que hoy esté en regla la gente que en una situación relativamente normal ya no estaba en regla y que ahora se mete en regla me parece imposible. no, bueno, por eso digo, hay, para quienes son trabajadores informales y no tenían absolutamente ningún tipo de ingreso registrado, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, es el que los alcanza. ¿Mm? Para el resto, que es donde vos encontrás ese vacío, me parece que hay que trabajar sobre otras cuestiones, como una especie de recategorización más rápida en virtud justamente de esta emergencia económica y de la situación del coronavirus, de manera tal de poder incluirlos en algún tipo de alcance del Estado, de auxilio del Estado. También no hay que olvidar que están alcanzados de alguna manera por algunas de las medidas que ha tomado el presidente de la Nación Argentina. Digo, algunas medidas, refiriéndome concretamente a algunos de los proyectos que nosotros concretamente presentamos en el Senado de la Nación, que tenían que ver con suspender los desalojos, con suspender los cortes de energía eléctrica, con suspender las ejecuciones hipotecarias. Uno entiende que eso no alcanza y que aquel monotributista que ya de por sí venía cayendo en cuanto a sus ingresos, hoy estaría ingresando en algún tipo de recategorización que los haga incluir en este alcance del Estado. Por eso estamos estudiándolo para ver cómo podemos alcanzar a esos sectores medios de la comunidad que hoy todavía, si bien se han tomado algunas medidas en materia de alquileres, en materia de servicios públicos, en materia de ejecuciones hipotecarias, siguen estando en una situación de complejidad. No obstante eso, vamos a guardar cómo va a continuar esta cuarentena, este aislamiento forzoso, porque es muy posible que a partir de la semana próxima el presidente tome algunas otras determinaciones. En el día de ayer estuvo reunido con todos los gobernadores y gobernadoras del país. Me parece que en la medida que se vaya avanzando en torno a cómo, a qué fase se va a pasar ahora de aislamiento forzoso, seguramente vamos a ir acompañando esas medidas que se tomen a nivel nacional con algunas otras de acompañamiento del Estado. Hay que cuidar a la gente de la tercera edad, le digo. No, digo que me parece que cuando uno vio esa cola de jubilados descuidados, porque realmente uno lo miraba y le daba pena, porque decía, ¿qué pasa? Lo hacen por ignorantes, le hacen porque no le dan valor a la vida. Y me parece que el hombre por ahí es un animal que por ahí que hay que marcarle reglas, ¿no? Yo creo que la cuarentena para la tercera edad tiene que ser un poco más larga y tienen que salir con tapaboca, algún barbijo, no sé, ¿no? Pero a mí me da, te diría, intranquilidad salir, porque uno sabe que está dentro de los grupos de riesgo, y más cuando uno ve una sociedad que no entiende que hay que estar a 2 metros, que se tocan, porque parecería que por costumbre hay que saludarse tocándose.
no sé cómo se va a salir de la cuarentena, pero me parece que la tercera edad va a tener que va a haber que protegerlo un tiempo más. Sí, a mí me parece que debemos ser absolutamente prudentes en torno a ello. Entiendo que el presidente de la Nación se ha rodeado de expertos, desde el ministro de Salud de la Nación hasta pasando por otros expertos que están trabajando en el Sí, área seguro. de salud pública, teniendo un criterio sanitarista. Yo ayer escuchaba algunos medios que planteaban esta dicotomía entre el criterio del sanitarista con la cuestión económica. Y la verdad es que si hay una especialización en el área de la salud que contempla absolutamente todas las instancias que existen en una sociedad, es el sanitarismo. Si nos remontamos a lo que ha significado Ramón Carrillo, en su momento, el primer ministro de Salud de la Nación que tuvo la República Argentina, ya por el primer gobierno del general Perón, él hablaba justamente de las determinantes de la salud y hacía un análisis de la salud pública, del derecho humano a la salud, con la perspectiva obvia del trabajo, con la perspectiva obvia de la economía, de la situación de pobreza que muchas veces, como decía muy bien el doctor Ramón Carrillo, es peor que los microbios en una sociedad. Entonces me parece que el presidente de la Nación ha apelado correctamente a ser asesorado por sanitaristas que comprenden perfectamente cómo funciona la sociedad. Marilyn, el ser humano ha salido de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de bombas atómicas como Nagasaki y Hiroshima, o sea, se sale de lo económico. Y uno que tiene algunos años Exactamente, ya ha visto desde Sigó en adelante, de esto se sale, de la muerte no se sale, como por dice el presidente, supuesto. no hay que ser tan inteligente. Lo que pasa es que los que plantean que vayan a trabajar rápido, ellos se quedan en su casa, ¿eh? Ellos se quedan en su casa y tienen Exactamente. dinero para vivir 3 vidas, y la de sus hijos y de sus nietos. Entonces no le importa que si se muere algún trabajador, pero hay que seguir produciendo. No importa que tengan 1.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares a lo Roca, pero yo he hecho 1.450. Es muy HDP esta postura para quienes realmente tienen la vida solucionada, ¿no es cierto? Por eso digo, Antonio, me parece que el presidente ha apelado al criterio correcto, a defender la vida, a defender la salud. No hay economía posible si no hay seres humanos que puedan trabajar y que puedan consumir. Entonces, para ello debemos cuidar, debemos apelar a la racionalidad, debemos apelar a la prudencia. Yo creo que se van a ir lentamente ampliando las actividades económicas que no pongan en riesgo, vuelvo a repetir, que no pongan en riesgo la salud, la integridad de los argentinos y las argentinas. Yo entiendo que el presidente está haciendo muy bien las cosas, más allá de cuestiones que por supuesto uno las reconoce. También hay que reconocer que hubo mucha gente que sin tener que asistir a los bancos, porque los bancos se abrían solamente para aquellos que tenían que ir a cobrar sus saberes, fueron o a pagar servicios o a realizar otro tipo de trámites, pensando que esos trámites iban a ser también atendidos. Yo creo que se ha rápidamente salido de esa situación y que luego nos encontramos con una cuestión mucho más ordenada en torno a lo que vos estás planteando, Antonio. Marilyn, la última, y te pido que seas breve, por el tema de que hay un proyecto donde trabajaste, donde creo que los enfermos de coronavirus quedan protegidos por las ART o algo así, ¿no es cierto? ¿Se Así lo puede es, explicar en un minuto así como es. para cerrar? Sí, presenté un proyecto de ley pidiendo que el coronavirus sea tomado como una enfermedad laboral, es decir, que pueda tener la cobertura integral de las ART. Esto es un beneficio directo para los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades, no solamente de las actividades esenciales, sino también de las actividades que se han ampliado y que se han exceptuado del aislamiento forzoso. Estos trabajadores y trabajadoras que están en la calle, que están trabajando, que están realizando actividades que están permitidas en la República Argentina, deben ser, sin lugar a dudas, protegidos. Y también, por supuesto, sus empleadores, porque colateralmente
también el beneficio llega a los empleadores. Yo lo que estoy planteando es que ante una situación de emergencia tenemos que responder con herramientas de emergencia y que rápidamente el coronavirus sea incluido dentro de las enfermedades laborales para poder tener no solamente la cobertura de la RT frente a la enfermedad, sino también todos los elementos necesarios para cuidar a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores, que debemos protegerlos porque son el sector siempre más débil, y acá alcanzamos a todos, a los sectores medios, a los sectores populares, que son los que están trabajando y realizando una cantidad de actividades que son necesarias para que la sociedad pueda seguir coexistiendo en el marco de esta excepcionalidad y de esta pandemia que ha generado una crisis humanitaria. Senadora Sagnún, del Frente de Todos, gracias por tener la deferencia de charlar con nosotros. Gracias a vos, Antonio, siempre es un gusto charlar con vos. Nos vemos.